Paz de Cristo, hermanos, les saluda su pastor en este hermoso domingo. Espero que todos se encuentren bien después de tantas lluvias y tantos vientos tan fuertes de este huracán o ah, tormenta tropical. No sé si era tormenta tropical o huracán, pero nos dio mucha agua, ¿verdad? Y espero que se encuentren bien. Y si no, pues llámenos para ver qué podemos ayudarles. Claro, estamos orando por cada uno de ustedes. Disculpen que el día de hoy no pudimos tener un servicio. Las calles están inundadas y no se nos hizo posible hacerlo, pero quería solamente tomar el momento para alcanzarles y darles una palabra de estímulo, una palabra que nos va a ayudar en los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos que estamos viendo profecía cumplirse. Y más que nada, estamos ahorita, hermanos, en un momento crucial donde nuestra vida espiritual está siendo examinada, está siendo puesta bajo el fuego. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Un poquito sobre las virtudes del hombre espiritual. Y ahorita, ¿verdad? Si usted prende la televisión y si usted entra al internet, va a encontrar noticia tras noticia de tanta maldad que está sucediendo en todo el mundo, no nomás en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Muchos lugares cristianos están perdiendo sus vidas, hijos de Dios, por servirle al Señor. Ahorita en este momento en Estados Unidos, no está importando qué denominaciones seamos, sino que desde los católicos hasta los independientes están siendo, si usted cree en el Señor Jesucristo, están siendo vituperados, están siendo atacados por muchas personas. Y estemos, hermanos, pidiéndole al Señor que intervenga, que si Él nos va a permitir pasar por algún tipo de dificultad, que Él esté con nosotros. Hemos visto la mano del Señor en medio de todo este virus y la vamos a seguir viendo. Les doy gracias por todas sus oraciones, por su amor, sus ofrendas, sus obsequios que me han traído al hogar. Gracias al Señor, ya nos han dado de alta. Y ya solamente estamos desesperados por poder comenzar a ministrar más en el templo. Hermanos, ahí en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice la Biblia: lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La ley de la siembra es que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Hermano, todo lo que usted va a hacer, todo lo que yo voy a hacer, tiene consecuencias. Mire, por ejemplo, en el mundo de la agricultura, si sembramos tomates, vamos a cosechar tomates. Si sembramos maíz, usted va a cosechar maíz. Entonces, esa es la ley de la siembra. Entonces, si yo en mi carne cosecho cosas de la carne, no puedo esperar una relación más cercana a Dios, sino que voy a tener una relación más cercana a lo que planté en mi carne. Si planté en mi mente cosas pecaminosas, entonces voy a cosechar acciones pecaminosas. Si yo cosecho en mi mente, o planto en mi mente, cosas espirituales, entonces van a nacer cosas espirituales y mi carne va a ser doblegada a ese espíritu que viene de Dios. Si cosechamos corrupción, vamos a levantar corrupción, perdición, destrucción, ruina. Dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, y todo el que me está escuchando,
tenemos que hacer las decisiones más apegadas a lo que a Dios le hace o le trae alegría. ¿Por qué? Porque eso es vivir en lo espiritual. Dice, hermano, pero yo soy carnal y tengo mi carne y amén. Pero se lo pongo de esta manera. Si usted tiene dos animalitos y a uno le alimenta y al otro no, y luego después los pone a pelear, el animalito que está más fuerte va a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque está más fuerte. Entonces, si usted alimenta su carne como ese animalito y el espíritu no, y luego después viene una prueba y usted está orando y pidiéndole a Dios y no sucede, pues claro que usted se va a enojar, porque su emoción carnal, el enemigo va a abusar de ella y te va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios permite que esto te pase? ¿Por qué Dios permite que esto llegara a nuestra familia? Ahí es donde vemos muchos hijos de Dios, muchas personas que murmuran contra Dios, se enojan contra Dios, pero no es Dios que falló, somos nosotros que sembramos en mal terreno. Entonces, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice, mire, no te engañes, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. En otras palabras, a Dios no nos vamos a salir con la nuestra, hermanos. Dios es un juez justo. Y porque es un juez justo, va a permitir que nazca lo que nosotros plantamos. Entonces, de hoy en adelante, yo como hijo de Dios, debo ocuparme y preocuparme. Debo primeramente ocuparme en leer su palabra. Debo ocuparme en pensar en el Señor, en orar en el Señor, en buscar que mi familia busque al Señor. ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces va a venir lo que es la preocupación. Voy a ver mis hijos perdidos, voy a ver que mi familia se pierde, mi matrimonio, mis negocios, todo se echa a perder. ¿Por qué? Porque no he plantado en lo que es vida y en lo que es paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. Mira, hermano, no hay que convertirnos en enemigos de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios, o sea, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Este polvo, esta carne que se hace polvo, no ama a Dios, no quiere nada con Dios. Quiere todo lo que es placer, lo que es cosechar lo malo, andar en lo malo, en los placeres de la vida. Quiere solamente tomar y tomar y tomar y no quiere dar nada al Señor. Pero dice aquí en Romanos 8:7 que los designios de la carne, o sea, todos los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Hay muchos hijos de Dios que no quieren sujetarse a la ley de Dios porque creen que su manera está correcta. Y tienen, de una forma u otra, han creado una idea de que cuando lleguen al momento de morirse o el momento de que estén delante de Dios, Dios no los puede condenar a ellos. Dios no nos puede hacer nada mal. Pero hermanos, aquí la Biblia nos dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque su mente está reprobada. Dios la ha reprobado. Dios no acepta. No puede Dios tener con él una persona que toda su vida alimentó la carne y llega al cielo y el Señor, déjame entrar. Y el Señor dice, pero toda tu vida gozaste de ella. Ahora quieres entrar al lugar de descanso, de paz. No puedes. Por eso el Señor Jesucristo usó la parábola
de Lázaro y del rico. El rico gozó de todo aquí en la tierra. Y Lázaro ahí a la puerta del rey, del reino del rey. Y el rey siempre lo despreciaba. Y siempre que hacía tenía sus placeres y hacía sus fiestas, mejor le daban los alimentos a los animales que darle un alimento a Lázaro. Y dice que el día que Lázaro murió, también murió este rey. Y Lázaro fue al paraíso, al lugar del padre Abraham. Pero el rey fue a dar al infierno. Y dice que el rey vio al padre Abraham, dice su palabra, y le dijo al padre Abraham que por favor permitiera que Lázaro, ¿verdad?, con su dedo tocase el agua y le pusiera en su boca, porque en el lugar que él estaba era de tormento y un lugar de mucha calor. Y el padre Abraham le dijo, no puedo hacer eso. Después el rey le pidió al padre Abraham que permitiera que Lázaro se fuera a predicarle a sus hermanos. Y no, dijo el padre Abraham, no, a eso tienen a Moisés y a los profetas. Hermano, dijo el rey, quería que Lázaro fuera de donde él estaba para ayudarlo. Y algo interesante que dijo el padre Abraham. El padre Abraham le dijo al rey, tú en la tierra gozaste de tus bienes. Esos fueron tus dioses. Esos fueron tus bienes. Ese fue tu regalo. Mientras Lázaro nunca lo quisiste ayudar. Ahora, dice, en la eternidad, Lázaro entra al lugar de descanso, al paraíso, y tú, por no aceptar, por no encontrarte, por no hacer el tiempo de buscar a Dios, ahora estás en una condenación. ¿Por qué? Porque el rey alimentó la carne. Lázaro, aunque sufría en su carne, alimentaba el espíritu, glorificando a Dios, buscando de Dios, aún en su circunstancia. La Biblia nos dice que Lázaro, ¿verdad?, fue a dar al lugar de nuestro padre Abraham, al lugar, al paraíso, porque él se guardó aún en un momento, se guardó para Dios, aún en un momento difícil, que todo su cuerpo estaba lleno de una enfermedad. Hermanos, que toda su vida estaba en una pobreza sufriendo, pero hermanos, no dejó de fortalecer su espíritu. La Biblia dice en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero, hermanos, ser enemigo de Dios. Yo quiero alimentar el hombre espiritual para yo vivir una vida presentable delante de Dios. Colosenses 3:10 al 17. Ahí nos habla el apóstol Pablo y hace una lista de virtudes y características del hombre espiritual, del hombre vencedor, y nos dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se verá. Hermanos, se renueva, el Hijo de Dios se renueva, hermanos, hasta el conocimiento pleno. Esto es el ajuste de la visión moral. En otras palabras, nuestra moralidad la tomamos y la aplicamos a nuestras vidas de la palabra del Señor, no de lo que el mundo dice que es moral. Porque en estos días la moralidad del mundo es muy diferente a la moralidad que el Señor nos dejó en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que renovarnos nuestra mente diariamente, mensualmente. Cada año tenemos que estar mirando qué es lo que Dios quiere que vivamos, cómo es que Dios quiere que vivamos. Nuestro conocimiento de lo que está pasando alrededor del mundo, debemos de estar al tanto de ello. ¿Para qué? Para estar, hermanos, siempre al tanto, para estar dirigiendo y conduciendo a nuestras familias a tener una visión
moral y espiritual. Un pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformar sobre la vida del hombre, de usted, de su esposa y de sus hijos. Romanos 12:2. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una moralidad, una espiritualidad y una mente, pensamientos. Y cada una de esas cosas tenemos que acoplarlas de acuerdo a la mente de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es tu visión para tu familia? Padre que me escuchas, esposa, hermana que me escuchas, ¿qué es la visión que tú tienes para tu familia, para tu vida? ¿Qué es lo que has orado, le has pedido a Dios? Señor, dame una visión para mi familia, Señor. Ahorita no podemos reunirnos en la casa de Dios. ¿Qué es tu visión? Ojalá que no sea la televisión. Ojalá que sea la visión espiritual de Dios para tu familia. Por más de 2 años estuvimos diciéndoles, hermanos varones, que aprendiesen cómo dirigir oración, cómo dirigir un culto en su casa. Les dimos material, les enseñamos cómo hacerlo. Y hermanos, ahora es cuando tenemos que aplicarlo. No podemos estar esperanzados a que el pastor traiga un mensaje, el pastor o el ministro. Usted debe estar diciéndole a su familia, vamos el miércoles o el jueves, o estos días vamos a escoger para leer la Biblia, para orar, para tener un culto aquí en la casa. Usted se va a sorprender de cómo Dios se comienza a mover en su hogar, con sus hijos. Sus hijos necesitan verlo a usted, que usted dirige su hogar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos criando, nosotros somos la iglesia, no el edificio. Usted y yo somos la iglesia. Y tenemos que hermanos, reunirnos. Así como toma tiempo para reunirse, ¿verdad? Y dice, hagan unas palomitas y vamos a ver una caricatura de esto, o una película, o nos vamos a mirar una predicación en la televisión. Así como se junta o invita a toda la familia a sentarse ahí, ¿verdad? Me acuerdo cuando era pequeño nos juntábamos a ver videos de bodas o de celebraciones ahí en la casa, ¿verdad? Recordar momentos bonitos, y nos reuníamos todos ahí en la sala. Pero también recuerdo que mi padre nos reunía para hacer culto. Cada uno de nosotros nos tocaba leer una palabra, y es que a él se le enseñó por su pastor que él tenía que llevar una visión en su hogar, tenía que traer la espiritualidad a su casa, tenía que buscar de Dios. Hermano varón que me escuchas, si no sabes cómo, lo primero que tú debes de hacer es buscar un lugar para orar al Señor. Ayúdame para dirigir mi familia en oración, para enseñarles lo que es moral, lo que es aceptable ante tus ojos, para tener, Señor, tu mente, para hablar tu palabra. Usted no sabe qué hacer, qué decir. Para eso está el teléfono, para eso están los pastores, los ministros, los hermanos de la célula, para que le ayuden, lo dirijan, le enseñen a cómo hacer algo en su casa. Dice que el hombre espiritual se viste de santidad. 1 Tesalonicenses 4:3. El hombre espiritual reconoce que ha sido consagrado para el uso exclusivo de Dios. ¿Para qué uso, hermanos? Para el uso exclusivo. Dígalo conmigo, exclusivo. Eso significa para nadie más, nomás para Dios. Y por eso se viste, por eso nos vestimos para honrar a Dios. Vivemos para Dios. Y eso se llama santidad. Porque Él reconoce, o usted, el Hijo de Dios, reconoce su llamado. La persona que tiene problemas con el vestuario santo, con la vida de santidad, es una persona que no tiene llamado. Es una persona que no conoce y no tiene moralidad, no tiene espiritualidad y no tiene pensamiento de Dios. Tiene una idea y vive bajo esa idea. Pero no podemos vivir bajo una idea nomás, tenemos que ejercerla. Dijo el Señor, no oidores solamente, sino hacedores.
Los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo sabrán que nosotros somos tuyos si hay otros que predican de tu nombre? Dijo, por sus frutos nos conocerán. El apóstol Pablo nos dijo que cada uno de nosotros somos cartas leídas a todos los que están alrededor de nosotros. El hombre que no conoce a Dios ve al Hijo de Dios y algunos se burlan de ellos, pero otros son llamados a querer saber por qué. El vestir en santidad y el vivir en santidad no nomás es externo, es interior primeramente y luego después por fuera. ¿Por qué? Porque el hombre natural no ve el espíritu. El hombre carnal que anda sin Dios, todo lo que ve es lo de afuera. Pero Dios ve el corazón. Y de ahí muchos se agarran. ¿Ves? A Dios le interesa lo malo de adentro. Pero no es así. Lo que Dios estaba diciendo en el libro de Samuel es que sí, Dios examina el corazón. Pero lo de afuera del hombre, el hombre es carnal, eso es lo que ve. Y se lo presento de esta manera. Cuando usted, hermano varón, o hermana, doncella, hermana que me está escuchando, vio a su esposo por primera vez, no dijo, oh, estoy tan enamorada del espíritu de ese hombre. Usted no vio el espíritu del hombre. Usted tampoco dijo, ay, mira qué corazón, cómo palpita por sus venas. Estoy tan enamorado con ese corazón. No. Usted se enamoró de lo que vio. Y después que la conoció, después de que la vio y se introdujo a ella o usted a él, conoció su actitud, su carácter y su espíritu y qué latía en su corazón. Y allí, en todo ese paquete, hizo la decisión. Muchas personas hicieron la decisión por lo malo de afuera y cuando se acabó lo de afuera, ya están divorciados. Pero aquellos que tomaron el tiempo de conocer lo de afuera y lo de adentro y vieron que todo estaba conjunto y lo de adentro era lo mismo de afuera, todavía están unidos y amándose. Entonces, vivir en santidad es parte del hombre espiritual. Hermanos, hay muchos puntos sobre el hombre espiritual y vamos a ir un poquito rápido. Dice que el hombre espiritual se viste de misericordia. Más que nunca, hoy en estos días, la manifestación externa de la misericordia hacia el prójimo, cuando está necesitado, hermanos, hoy más que nunca es necesario. No le hace que no sea un hermano de la iglesia. Ahí su vecino, si por ahí se le cayeron ramas y usted tiene en los serruchos o tiene algo como ayudarle, extiéndale la mano, que sepan que usted tiene misericordia y compasión. No se siente afuera con un té mientras él ahí está trabajando y ni siquiera hace por ir a ver si necesita un tipo de ayuda o un tipo de, o un se perdió y llévele un vaso de té, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, hay personas que no tienen a Dios, que tienen más misericordia que los hijos de Dios. El Hijo de Dios que vive por lo espiritual tiene misericordia. Y eso lo va a encontrar en Lucas capítulo 10, 30 al 37, donde habla sobre el buen samaritano. Dice que la palabra de Dios que pasó el sacerdote y no quiso ayudarlo, se quiso manchar. Pasó el levita y tampoco, pero por ahí pasó el samaritano, un buen samaritano. Y lo levantó aquel hombre y pagó donde se iba a quedar, su alimento y todo lo que tuvo que pasar para sanar. Una compasión grande, la misericordia. El hombre espiritual se viste de benignidad. Filipenses 4, 8 al 9. ¿Qué es la benignidad? La benignidad es hacer cosas que son buenas, rectas y justas. Hacer cosas buenas, rectas y justas. Una benignidad que se expresa en actuaciones concretas. En otras palabras, usted no hace un bien esperando
pago o esperando que le hagan un bien para decir, hey, yo te ayudé, ahora tú me ayudas a mí. Eso no es benignidad. Ser las cosas rectas, ser una cosa para alguien, es hacerlo con todo el corazón. Una cosa recta es saber que si alguien está trabajando en tu casa y tú le robas en lo que es justo para darle, eso no es benignidad. Hay que ser justos, porque eso es benignidad. El hombre espiritual se viste de benignidad, se viste de humildad. Mateo 11:29. Humildad de mente, humildad de espíritu y corazón. No altivo ni soberbio. Ausencia completa de orgullo. Poder bajo sumisión. En otras palabras, el que trae humildad no anda caminando con altivez o con soberbia. Miren, hermanos, en el libro de Proverbios dice que el soberbio y el altivo, dice la palabra de Dios, que a Dios le gusta confrontarlos. Yo no quiero una confrontación con Dios, porque se imagina esta tormenta que pasó ahorita, lo fuerte que estuvo. Imagínense una confrontación con el Todopoderoso. Hermanos, no quedará nada de nosotros, que terminaríamos en el Hades, en el infierno, por confrontar a Dios. Humildad de mente, de espíritu y corazón. Muchas personas solamente actúan humildes, pero su mente no tiene nada de humildad. Su espíritu ni su corazón tiene nada de humildad. Si usted es una persona humilde, su mente, su espíritu y su corazón, todos van a trabajar de esa manera. Van a poder servir de una forma a las personas que están a un lado de usted. Mateo 11:29 nos habla de eso. Efesios 4:2 nos habla de la mansedumbre. La mansedumbre es apacible, manso de corazón, y se ejerce en primer lugar para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos su palabra como buena y a la vez la obedecemos y aplicamos en nuestras vidas sin resistirla y discutirla. Santiago 4:7-8. Y en segundo lugar, la mansedumbre se ejerce con el prójimo para soportar sus debilidades y acciones adversas. Mire, hermano, la mansedumbre se necesita mucho en estos días. Primeramente, para con Dios. ¿Por qué para con Dios? Porque aún que estoy hablándoles de la palabra de Dios, muchos de los que me están escuchando la van a ignorar y van a decir, eso no es para mí. No, hombre, yo no quiero oír eso. Porque a mí me pueden decir todo eso, pero lo que realmente están haciendo, están rechazando la palabra de Dios como no buena. Pero el hombre espiritual, que es manso de corazón, primeramente acepta la palabra de Dios como buena y la obedece. No nomás la obedece, pero la aplica en su vida y en la vida de su familia. ¿Para qué? Para resistir al enemigo, para resistir la carne, para resistir las cosas, la tentación. Y después aplica la mansedumbre con su prójimo, con acciones de amor. Porque hay personas que a veces, ¿verdad?, nos llevan a niveles donde queremos reventar, ¿verdad? Y si no, es que ya no lo aguanto. Entonces ahí es donde usamos la mansedumbre. Porque quizás ellos están batallando con una debilidad. O están haciendo acciones que nos hacen enojar. La mansedumbre, primeramente buscar a Dios para que nos dé las palabras para poder tratar con esas personas. El hombre espiritual se viste de paciencia. Efesios 4:32. Permanece bajo la disciplina. Longanimidad es aquella cualidad de refrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. Es opuesto a la ira y asociada con la misericordia, soporte, aguante sufrido, con temperamento largo que dura, ser tolerante.
contentarse. ¿Cuántos de nosotros batallamos con ser tolerantes? Yo. ¿Cuántos batallamos con la paciencia? Yo. Pero el hombre espiritual trabaja y opera con la paciencia. A veces me desespero y a veces les digo a mi esposa, hazlo así, así, o a mi hija así o así. Y después, ya cuando me frustro, después me dicen la verdad y la realidad duele, ¿verdad? No es, dice mi familia, mi hermana, mi esposa o mi hija, me dice, es que no te explicas bien. Eso duele, ¿ah? Pero es la verdad. A veces la impaciencia causa que no nos expliquemos bien. Hermanos, el hijo espiritual de Dios reconoce su error y hace cambios. La paciencia, hermanos, viene para que nosotros ayudemos al sufrido, para soportar al que necesita. Y a veces aquella persona, hay personas que han perdido amados seres queridos en esta virus y queremos que luego se contenten, hermano. No podemos luego esperar que ya estén contentos y que todo esté bien. No, hermanos, tenemos que ser pacientes y entender que han perdido un ser querido que por muchos años han conocido, que han pasado muchas horas con ellos, quizás algunos de ellos muy cercanos, otros más lejanos, pero hay que tener paciencia, hermanos, hay que tener misericordia para que podamos nosotros, hermanos, ver el amor de Dios en sus vidas. Colosenses 3:13 dice que el hombre espiritual se viste de perdón, soporta y perdona las quejas y faltas de su prójimo. Hermanos, hoy más que nunca, con la venida del Señor tan cerca, hagan lo posible por arreglar cuentas con aquellos que quizás lo han ofendido o usted ofendió. El perdón es señal de un hijo de Dios que quiere entrar al reino de los cielos. Muchas veces yo he sido ofendido y he ido con personas que me han ofendido y les he dicho, hermano, perdóname por mi ofensa. Y hermano, muchas veces las personas que les he pedido perdón me dicen, pues ay, está bien, no hay problema. Ellos no me piden perdón a mí, pero ¿sabe qué, hermano? Yo hice lo que Dios me pidió. Muchas veces he ido con personas, ¿verdad?, que ha habido un mal entendimiento o esto o lo otro, y él les he dicho, perdóname, hermano, discúlpenme, pido perdón.